Tiene usted la palabra. De esta institución, el Gobierno de Canarias. Vamos a ver. Entre los muchos damnificados de esta crisis está el sector público. Ha habido un discurso dominante en Europa, en España y también en Canarias, que lo que nos pasa tenía que ver o tiene que ver con el tamaño de lo público. Y se ha logrado generar una cierta penetración en la colectividad, en la ciudadanía, de que lo que les pasaba a la crisis económica es que los responsables de la misma estaba vinculado al tamaño del Estado, a la presencia de los servicios públicos, a lo malo que son los trabajadores públicos, ¿no? Y esta es una idea conservadora que ha movido los poderes fácticos internacionales, europeos, españoles y canarios, ¿no? Y desde Nueva Canaria estamos enormemente preocupados de que sin más reflexión nos sumemos a ese discurso fácil de cuestionar lo público, de criminalizar lo público, de pensar que el tamaño del Estado en España está por encima de nuestras posibilidades, que las funciones que desempeña el aparato público están por encima de lo que ocurre en países homologables. Y nosotros hemos de decir que todo esto es pura ideología, ¿no? Y que detrás de este ataque a lo público y a los trabajadores públicos solo hay ideología, los que quieren que pase a la esfera privada lo que hoy es esfera colectiva. Y digo esto, señor consejero, porque lo que está pasando en relación a este tema no es ajeno a esta reflexión y a esta línea de pensamiento. Nosotros somos plenamente conscientes de que un gobierno con 60.000 trabajadores públicos tiene que, en su dimensión de gobierno, pues tener claro cuál es la situación de su personal, de sus condiciones, y hay un parámetro que hubo momentos en que pues tuvo dimensiones preocupantes, que era el asentismo. Y es razonable que el Gobierno se dote de unidades de expertos que analicen la situación del asentismo, en unos casos por incapacidad temporal y otras porque había gente que no cumplía, ¿no? De manera que evaluar el asentismo o tratar de actuar sobre él, pues es razonable. Incluso disponer de información administrativa sobre esta situación, si es en términos cuantitativos, también es razonable. De forma que en un momento determinado se puedan establecer estrategias para contener, para paliar, para reconducir. Hombre, es menos razonable que desde la entidad Gobierno de Canarias se actúe como juez y parte, ¿no? Por ejemplo, hay una prestación de la Seguridad Social que es la incapacidad temporal, que es una prestación económica del sistema de Seguridad Social. Por cierto, sistema de titularidad exclusiva del Gobierno de España, según la Constitución y las leyes orgánicas que lo desarrollan. Y esta prestación económica dice que cuando te enfermas, pues tienes derecho a una prestación económica porque la gente tiene que vivir también cuando se enferma, ¿no? Cierto es que se han producido enormes retrocesos en esta materia, recortando las compensaciones económicas a los trabajadores enfermos y generando ya no un problema de asentismo, sino de presentismo. Ahora hay gente que va a trabajar enferma, entre otras cuestiones porque hay mucha gente que no se puede permitir los recortes en sus retribuciones. Hemos pasado del asentismo, de aquello que había que combatir, a que la gente va a trabajar arrastrándose. Y hemos visto gente con enfermedades en su puesto de trabajo, en el sistema sanitario, en el sistema educativo y seguro que en el resto de la Administración. Todo el Gobierno ha ido generando condiciones para tener una unidad que inicialmente tenía el sentido de medir el asentismo, actuar sobre él, establecer estrategias y programas, a tener una estructura de poder paralelo sobre el sistema reglado de control de las prestaciones económicas de la Seguridad Social. Y lo que empezó siendo una unidad para esto se ha convertido en una unidad que interviene sobre el control y la gestión de la IT, que es una competencia exclusiva de la Administración General del Estado y que se convenia con los servicios de salud territoriales para el control y la gestión. Y los médicos de atención primaria y las médicas, los inspectores de los sistemas de salud de España, del Sistema Nacional de Salud, y los médicos, inspectores y evaluadores del Instituto Nacional de Seguridad Social son los que establecen los mecanismos. Hubo un momento en que hubo algunas desviaciones y el propio Ministerio puso en marcha programas conveniados justamente con las comunidades autónomas, incluso con objetivos económicos. Y hay una compensación económica de esta comunidad a los servicios de salud en virtud de los objetivos que... Pero ahora se ha producido una situación que nos sorprende, que nos asombra, que nos inquieta. Y es que esta unidad pretende no solamente gestionar y controlar la IT, que no tiene competencia, sino acceder a la historia clínica de los trabajadores públicos, generando una clara discriminación y violando uno de los elementos básicos de la convivencia y la democracia, que son los derechos individuales.
Es una idea terrible, ¿no? Yo no acabo de entender quién ideó este asunto. La historia clínica es personal, no es de la familia, no es de los amigos, no es de los médicos, es de la persona. Y solo se interviene en la historia clínica. Solo se interviene en la historia clínica si eres médico que actúas en el diagnóstico y en el tratamiento del problema de salud de esa persona. Y los jueces en situaciones determinadas y de forma proporcionada. Y ahora resulta que la patronal, la empresa, tiene una unidad que no solamente interviene en la gestión de una prestación que no es del Gobierno de Canarias, que es de la Administración de la Seguridad Social, sino que van a entrar en la historia clínica de los trabajadores públicos con una grave discriminación. Lo que le pedimos es que sustenta esta idea, señor consejero, y si está dispuesto a rectificar. Gracias, señor diputado.